Profe, ¿está hablando? Es que no se escucha nada, profe. Confirmo, Doc, no se oye. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Ok, entonces, entonces estábamos diciendo que a los materiales les afectan algunas variables, como es el caso de la temperatura. Prácticamente todos los materiales pues les afecta un incremento de temperatura, y ese incremento de temperatura normalmente se manifiesta por una variación en las dimensiones de un cuerpo. En el caso del material, pues obviamente la relación entre esos cambios de dimensiones y las dimensiones del objeto van a ser justamente las deformaciones. De tal manera que las deformaciones de origen térmico van a estar dadas justamente por esta ecuación que está aquí, en donde tenemos por un lado, o sea, como variable dependiente a las deformaciones de origen térmico, y como variable independiente al incremento de temperatura, que es un escalar. Entonces, a este escalar, que es un incremento de temperatura, y a este tensor, que es el tensor de deformaciones, pues en medio, o los va a unir, o la relación que hay entre este incremento de temperatura y la deformación que se produce, va a estar dada por otro tensor que agrupa los coeficientes de expansión térmicos. Entonces, para este caso, entonces en el primer caso tenemos un material isotrópico. Entonces, por lo tanto, este tensor va a tener en varias posiciones el mismo coeficiente de expansión térmica. Es decir, nosotros vemos aquí que en la primera posición y en la segunda posición tenemos al mismo coeficiente alfa. Y esto es lógico, puesto que estamos hablando de un material isotrópico, y por lo tanto, el material isotrópico se caracteriza por tener las mismas propiedades en todas direcciones, incluido, en este caso, las propiedades de origen térmico, como puede ser el coeficiente de expansión térmico, que normalmente se identifica por la letra alfa. Bien, caso de materiales ortotrópicos. Recuerden ustedes que estamos analizando el comportamiento de un material ortotrópico, que es un material compuesto, formado por fibras largas unidireccionales envueltas de una matriz polimérica. Entonces, en este caso, pues, y además, estamos en una condición simplificadora de esfuerzo plano. Entonces, el tensor de deformaciones de origen térmico va a ser igual, de la misma manera, va a responder a la misma ecuación, va a ser igual al incremento de temperatura, que es un escalar, por el tensor que agrupa los coeficientes de expansión térmicos. Nada más que aquí, al ser un material ortotrópico, y si estamos en los ejes principales, recuerden ustedes que los ejes principales son los ejes de simetría del material, entonces vamos a tener un coeficiente de expansión térmico por cada uno de los ejes principales. En este caso, como estamos hablando de una condición simplificadora de esfuerzo plano, entonces, claro, sabemos que va a haber un coeficiente de expansión, va a haber una expansión en dirección de Z,
Recuerden ustedes que Z es perpendicular al plano formado por LT. ¿Sí? Sabemos que va a haber una expansión o contracción, como sea, pero va a haber un efecto, una deformación, solo que no nos interesa mucho calcularla, acuérdense. En este caso, por lo tanto, vamos a tener obviamente aquí un coeficiente de expansión térmico en dirección longitudinal de las fibras y vamos a tener un coeficiente de expansión térmico en dirección transversal de las fibras. Por eso aquí va a ser un alfa L y un alfa T. En cualquiera de los casos podemos escribir esta ecuación de manera contractada, de esta manera, como la que está mostrada aquí abajo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces también va a haber un efecto higrométrico. Es decir, normalmente los polímeros, estamos hablando aquí, en este curso vamos a ver materiales compuestos de matriz polimérica. Todos los polímeros absorben de alguna manera u otra humedad. Entonces, si absorben humedad, pues el volumen que está ocupando la humedad, pues se incrementa el volumen por efecto de que está creciendo, ¿no? O sea, está absorbiendo humedad y por lo tanto, esa humedad está ocupando un volumen y por lo tanto, pues eso se va a reflejar en un incremento en las dimensiones. Solo que de alguna manera no está trabajando el material polimérico solito, sino hay una combinación entre el refuerzo, que muchas veces no absorbe humedad, es decir, por ejemplo, las fibras cerámicas por lo regular no absorben humedad, es decir, por ejemplo, el vidrio no va a absorber humedad, es la matriz la que va a absorber humedad. Pero entonces esta interacción entre el refuerzo y la matriz, entonces va a provocar que estemos en presencia de un material ortotrópico. Bien, si tuviéramos únicamente la pura matriz, es decir, tuviéramos un elemento representativo de material polimérico, entonces podríamos decir que ese material polimérico es isotrópico y por lo tanto, al haber un incremento de humedad relativa en este material polimérico, entonces habría una deformación de origen higrométrico, esta que está aquí. Y esa deformación la podríamos estimar a partir de esta ecuación que está aquí abajo. Entonces, delta H pues es el incremento de humedad relativa, pero es un escalar. Si el tensor, la deformación está expresada por medio de un tensor, quiere decir que este escalar multiplicado por otro tensor debe ser igual a este tensor de deformación. Entonces, este otro tensor, pues es un tensor que agrupa los coeficientes de expansión higrométricos, que los vamos a identificar por la letra beta. En este caso, que estamos hablando de un material isotrópico, que es nada más un polímero, no hay refuerzo, es un polímero. Entonces, como es isotrópico, pues tendría el mismo coeficiente de expansión higrométrico en cualquier dirección. Y por lo tanto, este tensor de coeficientes de expansión higrométricos, pues tendría el mismo valor en todas las posiciones en dirección de L y en dirección de T. Ahí no habría diferencia. Pero en el caso del material compuesto, que es lo que estamos estudiando, al ser un material ortotrópico, entonces sí, habría un coeficiente de expansión higrométrico en dirección longitudinal, habría un coeficiente de expansión higrométrico en dirección transversal, puesto que estos L y T son los ejes principales. Entonces habría un coeficiente de expansión higrométrico por cada uno de los ejes principales. ¿Sí se entiende? Hasta aquí, ¿dudas? Ahora, aparecería ese cero hasta abajo, puesto que en los ejes principales, que son ejes de simetría, no hay acoplamiento extensión cortante, es decir, las deformaciones axiales solamente tienen repercusión en los esfuerzos normales, pero no en los esfuerzos cortantes. Y a su vez, las deformaciones angulares solamente tendrían repercusión en los esfuerzos cortantes, pero no en los esfuerzos normales. Y al revés, es decir, los esfuerzos normales tendrían repercusión solo en las
deformaciones axiales, pero no en las deformaciones angulares, y los esfuerzos cortantes tendrán repercusión solo en los esfuerzos cortantes, siempre y cuando estemos en los ejes principales. ¿Por qué? Porque son los ejes de simetría. Es decir, si ustedes imponen un incremento de humedad relativa, pues se va a expandir lo mismo lo que está a la izquierda del eje L que lo que está a la derecha del eje L. Es decir, por efecto de ese incremento de humedad relativa, pues no va a haber una distorsión de este elemento y por lo tanto eso significa que no va a haber como resultado una deformación angular. Entonces por eso está ese 0 ahí. Pero sabemos que como es un material autotrópico, beta L y beta T son diferentes en valor, en magnitud. Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí, profe. Sí, Entonces, en el isotrópico las betas sí son iguales. son iguales. ¿Por qué? Ah, Porque estamos hablando de un material isotrópico que tiene las mismas propiedades, incluidas las propiedades higrométricas, y que son las mismas en cualquier dirección. ¿Por qué? Porque cualquier sistema de ejes coordenados en un material isotrópico son también ejes de simetría. No hay un cambio, pues. Ustedes proyectan cualquier tensor que les describa cualquier propiedad en un material isotrópico, si lo proyectan en cualquier sistema de ejes coordenados, va a tener los mismos elementos, la misma magnitud de esos elementos, porque están en presencia de un material que tiene las mismas propiedades en todas direcciones. ¿Sí se entiende? No sé si respondí a la pregunta. sí, sí, profe. Gracias. Bien, entonces ya ahorita tenemos por un lado las deformaciones de origen mecánico, es decir, las deformaciones producidas por los esfuerzos. Tenemos ahora las deformaciones producidas por el incremento de temperatura y tenemos también las deformaciones producidas por el incremento de humedad relativa. Es decir, lo que tenemos que hacer es sumarlas porque estos fenómenos pues los tenemos que sumar. Tenemos que sumar todas las contribuciones. Entonces, el tensor de deformaciones que va a estar presente en este material, claro, todo esto va a ser bajo una condición simplificadora de esfuerzo plano. Es un material que forma parte de una membrana. Entonces, el tensor de deformaciones pues, va a tener tres componentes, o sea, tres deformaciones de tres orígenes diferentes, pero que sumadas me van a dar como resultado el tensor de deformaciones que está presente en ese punto. Sí. Ahorita que estoy viendo la ecuación que está poniendo en esta diapositiva, Sí. ¿podría regresar a la anterior diapositiva? Sí. Ajá. Aquí en la ecuación de hasta abajo para la expansión higrométrica, ¿es delta T o delta H? Perdón, delta H, aquí, sí, se me fue. Es delta H, perdón. Es delta H, que es el incremento de humedad. Sí, eso lo tengo que corregir. Ok, entonces aquí ya estamos sumando todas estas componentes, todo lo que influye, todos los efectos en la deformación. Entonces, el tensor de deformaciones pues va a ser igual al tensor de deformaciones de origen mecánico, más el tensor de deformaciones de origen térmico, más el tensor de deformaciones de origen higrométrico, y el resultado va a ser esta nueva ecuación constitutiva. Bueno, en realidad no es totalmente nueva, nada más que a la que teníamos le estamos agregando justamente los efectos térmicos e higrométricos. Y bueno, aquí abajo está la misma ecuación, nada más que está en una notación contractada. ¿Sí? Aquí tenemos obviamente el tensor de deformaciones, tenemos nuestra matriz de flexibilidad expresada en términos de las propiedades de ingeniería, tenemos el tensor de esfuerzos también, todos estos, para que podamos hacer esta operación, todos los tensores que forman parte de esta ecuación
tienen que estar proyectados en el mismo sistema de ejes coordenados. Si no, pues no los podemos sumar. Es como si ustedes tuvieran dos vectores y los quieren sumar, pues no lo pueden hacer a menos de que estén proyectados en el mismo sistema de ejes coordenados. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, el vector pues, es un tensor de orden 1, aquí estamos hablando de tensores de orden 2 y de orden 4, pero siguen siendo tensores, por lo tanto, para que los podamos sumar, podemos establecer las ecuaciones, esta ecuación, pues necesitamos que todos los tensores de formación de origen mecánico, de origen térmico, de origen higrométrico, pues estén proyectados en el mismo sistema de ejes coordenados. En este caso, tenemos todo proyectado en el sistema de ejes principales del material, que es el sistema de ejes de simetría, o es un sistema que coincide con los ejes de simetría más bien. Y entonces nuestra ecuación desarrollada pues sería esta. Y la misma ecuación, pero notada de manera contractada, pues es la que está abajo. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, aquí tenemos el tensor de deformaciones en función, es decir, el tensor de deformaciones es variable dependiente. ¿De quién depende? Pues obviamente depende de lo que le estemos imponiendo al material. ¿Qué le estamos imponiendo? Pues aquí le estamos imponiendo esfuerzos, delta T y delta H. Quiere decir que los esfuerzos, el tensor de esfuerzos, el escalar que me representa el incremento de temperatura y el escalar que me representa el incremento de humedad relativa, son las variables independientes. Entonces tenemos al tensor de deformación, que es la variable dependiente, es decir, la respuesta de nuestro sistema, a excitaciones. ¿Cuáles son las excitaciones? Bueno, pues es un estado de esfuerzos. Nosotros le estamos imponiendo esfuerzos, estamos imponiendo un incremento de temperatura y le estamos imponiendo un incremento de humedad relativa. Bien, aquí la pregunta que sigue es, ¿qué pasa si ahora yo quiero hacer a los esfuerzos dependientes de las deformaciones impuestas del incremento de temperatura y del incremento de humedad relativa? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué le tendría yo que hacer a esta ecuación para que yo pueda tener como variable dependiente a los esfuerzos? Hay que invertir los tensores. Bueno, más bien no es invertir los tensores. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar ambos lados por el inverso del tensor de esfuerzos. No. O sea, ¿qué tengo que hacer para dejar en un solo término, en un término de manera solita, a los esfuerzos? Porque lo que necesito es despejar a los esfuerzos. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Recuerden. Multiplicar por la matriz de rigidez, que es la... ¿Por qué tenemos que multiplicar por la matriz de rigidez? Porque es la inversa de la matriz de flexibilidad. Claro. Entonces, quiere decir que tenemos que multiplicar toda la ecuación, la tenemos que multiplicar por el inverso de la matriz de flexibilidad, o por la inversa de la matriz de flexibilidades. La matriz de rigidez, como dice su compañera, pues obviamente es la inversa de la matriz de flexibilidad. Entonces, necesitamos multiplicar toda esta ecuación por la matriz de rigidez. A ver, háganlo. Y después despejan justamente los esfuerzos. Háganlo, por favor. ¿Cuál va a ser el resultado de multiplicar la matriz de rigidez por la matriz de flexibilidad? Uno, ¿no? Va a ser una No. matriz de unos, ¿no? Va a ser una matriz identidad, no es 1. Porque si hemos sacado
vamos a seguir teniendo una matriz, pero es una matriz de identidad donde tenemos solamente unos en la diagonal principal. Pero si a esta matriz que solamente tiene unos en la diagonal principal, después se multiplica por el tensor de esfuerzos, ¿qué vamos a obtener como resultado? La suma de los No, tres esfuerzos. vamos a tener el propio tensor de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, la multiplicación de la matriz de rigidez por la matriz de flexibilidades, lo que va a dar es otra matriz identidad que solamente tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal principal. Pero eso, multiplicado o haciendo el producto con el tensor de esfuerzos, pues me va a dar como resultado el propio tensor de esfuerzos, el mismo tensor de esfuerzos. Por lo tanto, entonces, ahí es donde ya podemos dejar aislado al tensor de esfuerzos en un solo término, solito. ¿Sí? Pero es por eso, no es porque obtengamos que o sea, el producto de la matriz de rigidez por la matriz de flexibilidad no da uno, da una matriz identidad. Pero esa matriz identidad multiplicada por el tensor de esfuerzos, el resultado es el mismo tensor de esfuerzos. ¿Sí se entiende? Ok, entonces ya despejan el tensor de esfuerzos y ¿cómo les queda? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Entonces, normalmente tienen ustedes que hacer lo que está aquí indicado, es decir, aquí tenemos la ecuación, multiplicamos por la inversa de S que es Q, perdón. Y después de aquí, obviamente, pues aquí nos queda simplemente el tensor de esfuerzos, el cual podemos despejar y lo que nos queda es esta ecuación que está aquí. Esto, si lo desarrollamos, pues lo que nos queda es esto que está aquí. Sí, entonces aquí vemos que bueno, tenemos el tensor de esfuerzos que va a ser igual a un producto, al producto del tensor de deformaciones por la matriz de rigidez, que aparece menos, delta T es un escalar, y después tenemos un producto, el producto de los coeficientes de expansión térmicos por la matriz de rigidez, y tenemos un tercer término que está aquí, que tenemos un escalar que es delta H, y un producto que es el producto de los coeficientes de expansión higrométricos por la matriz de rigidez. Entonces, a este producto, primero que nada, el producto de la matriz de rigidez por los coeficientes de expansión térmicos, a eso le vamos a llamar la rigidez térmica. Entonces, recuerden ustedes que los coeficientes o el tensor de coeficientes de expansión térmicos es un tensor que para el caso de esfuerzo plano, de la condición simplificada de esfuerzo plano, tiene 3 componentes, es de 3 por 1. Entonces, si ustedes multiplican o hacen este producto, lo que van a encontrar, ¿sí?, va a ser una matriz de 3 por 1
cuyos elementos los vamos a identificar por E alfa. Entonces, el primer elemento va a ser E alfa L, el segundo elemento va a ser E alfa T, ¿sí? Entonces, esto me va a representar la rigidez térmica. Entonces, E alfa L va a ser la rigidez térmica en dirección longitudinal de las fibras y E alfa T va a ser la rigidez térmica en dirección transversal de las fibras. Pero como estamos en el sistema de ejes principales, es decir, no hemos cambiado de sistema de ejes coordenados, seguimos estando en el mismo sistema de ejes coordenados, lo único que hicimos fue poner como variable dependiente a los esfuerzos en función de las variables independientes que ahora van a ser las deformaciones, el tensor de deformaciones, el incremento de temperatura y el incremento de humedad relativa. Bien, lo mismo para el efecto higrométrico, es decir, en el tercer término de esta ecuación vemos un producto que va a ser el producto de la matriz de rigidez por el tensor que agrupa los coeficientes de expansión higrométricos. Entonces, eso va a ser la rigidez higrométrica, es decir, el producto de una matriz de 3×3 por 3×1, lo que me da como resultado es 3×1. Entonces, ese nuevo tensor, que lo vamos a representar como una matriz de 3×1, pues incluye a los coeficientes, o en este caso esos elementos van a ser los coeficientes de rigidez higrométrica, es decir, vamos a tener un coeficiente E beta L, que va a ser la rigidez higrométrica en dirección longitudinal de las fibras, y vamos a tener un E beta T, que va a ser la rigidez higrométrica en dirección transversal de las fibras. Pero como estamos también en los ejes principales, pues entonces ese tercer término va a ser 0, porque estamos en los ejes de simetría y no hay acoplamiento, extensión cortante. Bien, hasta aquí. Entonces esta ecuación que está aquí desarrollada la podemos escribir de manera contractada como lo que está aquí. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, la nomenclatura nada más se utilizó para diferenciar la rigidez higrométrica de solo el coeficiente higrométrico, ¿verdad? A ver, ¿cuál nomenclatura? La E beta. Sí, E beta es la rigidez higrométrica y E alfa es la rigidez térmica. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Entonces, esta también es una ecuación constitutiva, nada más que es una ecuación constitutiva de rigidez. La anterior era una ecuación constitutiva de flexibilidad. Nos describen el mismo fenómeno, nada más que, acuérdense, que desde el punto de vista físico, pues hay una diferencia en cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Entonces, en este caso, estamos imponiéndole a este material una deformación, un delta T y un delta H, y ese material está respondiendo con esfuerzos que se están desarrollando. En el caso anterior, teníamos al tensor de deformaciones como variable dependiente, es decir, aquí dependían esas deformaciones de lo que le estamos imponiendo al material, es decir, estábamos imponiendo esfuerzos delta T y delta H, y obviamente ese material iba a responder con una deformación. Entonces, en este caso, pues, tenemos como variable dependiente a los esfuerzos. Entonces, estamos hablando del mismo fenómeno, pero lo estamos viendo de maneras diferentes dependiendo de lo que le estamos excitando, cómo estamos excitando a ese elemento representativo, que en este caso es un elemento representativo de material que es parte de una membrana. Una membrana de un material compuesto ortotrópico reforzado con fibras largas unidireccionales y envuelto de una matriz. Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Lo importante es la deformación que nos produce nuestra humedad relativa en comparación con las otras dos. Pues es que eso depende de la magnitud, justamente. Si tú no le impones esfuerzos, por ejemplo,
En este caso, tú me dices cuál es la deformación o cómo o sea, me estás diciendo cuánto es la deformación de origen térmico en comparación con las otras deformaciones No, o los ¿qué tan esfuerzos. importante sería como qué tan importante es esta humedad relativa o qué tanto nos afecta? O sea, Porque, es bueno, para que mí, todo depende del material, pero sí es importante considerar. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los aluminios, esto pues no absorbe humedad, el aluminio. Por lo tanto, pues no existe en su ecuación constitutiva este término correspondiente al efecto higrométrico, pues no existe. En el caso de los materiales compuestos, al ser materiales compuestos de matriz polimérica, siendo el polímero quien absorbe humedad, pues entonces sí va a ser importante considerarlo. Normalmente no es mucho, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los materiales compuestos de matriz que tienen, perdón, de refuerzo de aramida, la aramida es un polímero y está envuelto en otra matriz polimérica, entonces ahí el efecto es muy importante. Es decir, la aramida es un material muy higroscópico, inclusive puede absorber hasta el 10% de humedad, o sea que, lo cual es muchísimo. Entonces ahí va a ser muy importante tomarlo en consideración. En el caso, por ejemplo, la fibra de vidrio, un material compuesto reforzado con fibra de vidrio, la fibra de vidrio no absorbe humedad, pero la matriz en la que está envuelta sí. Entonces, de todas maneras, habrá que considerar algún efecto. Tal vez no es tan importante como en el caso de la aramida, pero también es importante. En el caso de la fibra de carbono en principio no es higroscópica, puede ser higroscópica en algún punto, pero pues obviamente está envuelta en una matriz polimérica y por lo tanto también hay un efecto. Entonces sí es importante considerarlo, ¿no? En el caso de los metales, pues no es importante porque no absorben humedad, pero en el caso de los polímeros sí absorben humedad. Entonces ahí sí es importante. O sea, ¿qué tan importante es? Pues dependiendo de la cantidad de humedad. Si no es bueno, creo que ya estamos de vuelta. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, entonces, bueno, ya estamos de vuelta. Entonces estamos explicando la importancia de considerar o no la humedad relativa por la pregunta que nos hacía su compañero. Entonces, sí es... eh,
Bien, entonces, claro, tenemos que considerar la humedad porque tenemos un material compuesto de matriz polimérica y los polímeros absorben humedad. Entonces, tenemos que considerarlo. O sea, ¿qué tan importante es? Pues depende de la magnitud. Entonces, si ustedes van a tener un material compuesto trabajando en un ambiente muy seco que no sufra cambios de humedad, pues tal vez ahí el efecto que va a tener la humedad relativa pues es muy pequeño. Sin embargo, si ustedes tienen un material compuesto que, vamos a suponer, una aeronave va a estar operando en Villahermosa, que hay un ambiente de una humedad relativa del 80% y una temperatura de 40 Celsius, y después va a despegar de ahí y va a ir a 30.000 pies, donde prácticamente la humedad relativa es muy pequeña o sumamente baja, y la temperatura es sumamente baja, menos 50 grados. Entonces ahí el cambio de temperatura y el cambio de humedad relativa es muy alto, muy importante. Y después aterriza, digamos, en la Ciudad de México, en donde pues la humedad no es muy alta, del orden del 30%, y una temperatura, por ejemplo, pues de unos 20 grados, pues ahí hay un cambio importante en la humedad relativa. Y en ese sentido, pues ahí sí lo tendrían que tomar en consideración. ¿Sí, más o menos? ¿Dudas? Bien. Si no hay dudas, entonces... Profe, yo sí sí. tengo una duda, pero ahora sí que no sé muy bien cómo plantearla. A ver, ¿qué pasó? No entiendo cómo se obtiene la matriz de rigidez térmica y la matriz de rigidez higrométrica. Sí, mira, es un producto. Aquí está. Entonces, tú tienes un tensor, que es el tensor que agrupa los coeficientes de expansión térmica, que está representado por una matriz de 3 por 1. Y tienes una matriz de rigidez, ¿sí?, que es de 3 por 3. Es una multiplicación de matrices. O sea, tú estás multiplicando 3 por 1 por 3 por 3. El resultado va a ser una matriz de 3 por 1, pero sabes que es un tensor. Sí. ¿Sí? Que es este que está aquí. Bueno, ¿Sí? lo que no entiendo muy bien es específicamente los elementos, o sea, la E de... E alfa. E alfa, L. Sí. La E sería, por ejemplo... E alfa es la rigidez térmica. O sea, alfa eso L, es el resultado de Q11 por alfa L, más Q12 por alfa T. por alfa T, sí. ¿Sí? Eso sería, toda esa suma sería E alfa L. E alfa T sería el resultado de multiplicar Q21 por alfa L más Q22 por alfa T. Ah, ok. ¿Sí? Pues es una multiplicación de matrices. Entonces es Y toda, toda la, esa toda suma sí. es E alfa T. Sí. ¿Sí? Sí, es lo que no entendía. Ok, lo mismo o algo semejante, no es lo mismo, pero algo análogo, Ah. es para la rigidez higrométrica. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, bien, si no hay dudas, vamos a pasar a nada más que voy a ver cómo poner en pantalla completa. Es con control L. Control L. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien, ahora. Hasta aquí tenemos el comportamiento higrotermomecánico de este elemento representativo de material compuesto cuando está en una membrana. Pero normalmente, cuando ustedes tienen un material compuesto, pues un material compuesto normalmente está hecho de muchas capas. Y cada capa tiene una orientación de fibras diferente. Es decir, que vamos a estar en la necesidad de cambiar de sistema de ejes coordenados, es decir, de proyectar estas ecuaciones, pero en otro sistema que ya no sea el sistema de ejes principales del material.
Claro, si estamos analizando un material isotrópico, pues esto sería completamente innecesario, porque sabemos que en cualquier sistema de ejes coordenados tendríamos las mismas propiedades. Pero, como estamos en un material ortotrópico, aquí sí la dirección importa muchísimo, porque las propiedades van a cambiar dependiendo de la dirección en la que analicemos el material. Por lo tanto, entonces aquí resulta de suma importancia transformar estas ecuaciones que acabamos de ver, tanto la ecuación de rigidez como la ecuación de flexibilidades, que ahorita están proyectadas en un sistema de ejes principales, y cómo las vamos a proyectar en un sistema de ejes coordenados cualquiera. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro elemento representativo de volumen de este material compuesto. Tenemos obviamente el sistema de ejes principales, que es el sistema de ejes de simetría del material, lo que coincide con el sistema de ejes de simetría, y tenemos un sistema de ejes coordenados X, Y, Z, que este sistema de ejes coordenados X, Y, Z ya no está o ya no coincide con el sistema de ejes principales del material. Y está desplazado, está rotado un ángulo θ con respecto al sistema de ejes principales. Claro, este θ es una rotación alrededor de Z. Este θ es un ángulo de rotación, o sea, a partir del sistema de ejes principales hasta alcanzar el sistema XYZ. ¿Se entiende? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a pasar esas dos ecuaciones que ya tenemos, pero ahora las queremos proyectar en el nuevo sistema de ejes coordenados, que ahora va a ser X, Y, Z, y que ya no es un sistema de ejes principales? Entonces, para lograrlo, lo que necesitamos son unas herramientas. Y esas herramientas que vamos a ver justamente son las transformaciones de esfuerzos y deformaciones. Entonces, la primera ecuación que ustedes ven, o sea, del lado izquierdo tengo una notación contractada y del lado derecho tengo la misma ecuación, pero de una manera desarrollada, bueno, semidesarrollada, porque no estamos desarrollando, digamos, completamente, pero es para que se entienda de lo que estamos hablando. Entonces aquí tenemos esta primera ecuación que nos dice que el tensor de esfuerzos en ese punto, estamos hablando del mismo tensor. O sea, este tensor que está representado con su índice LT y el tensor de esfuerzos que está proyectado en el sistema XY son el mismo tensor, nada más que cuando tiene el subíndice LT, pues está proyectado en el sistema de ejes principales, y cuando tiene el subíndice XY, quiere decir que está proyectado en el sistema XY, que es un sistema que no coincide con el sistema de ejes principales del material. Entonces, para proyectar este mismo tensor, estamos hablando del mismo tensor, en el sistema XY, a partir del sistema LT, usamos una matriz, vamos a usar una matriz T. Entonces, sí, el tensor en cualquiera de esos ejes va a tener tres componentes, porque seguimos estando en una condición de esfuerzo plano, es decir, el plano XY coincide o es el mismo plano que el plano LT. Nada más que tenemos orientaciones de ejes diferentes, pero XY y LT estarían definiendo el mismo plano. Entonces, una rotación, una transformación en el mismo plano. Entonces, por lo tanto, pues vamos a tener las tres componentes, es decir, este tensor proyectado en cualquier sistema de ejes coordenados, pues va a tener tres componentes, ¿no? Tres componentes. Porque seguimos estando en una condición de esfuerzo plano. Quiere decir que si del lado derecho tenemos el tensor proyectado en LT, pues vamos a tener sigma L, sigma T y 0, porque la tercera componente es 0, porque sabemos que, bueno, más bien no es 0, sino sigma L, sigma T y tau LT, perdón. Y del lado izquierdo vamos a tener sigma X, sigma Y y tau XY. Entonces, quiere decir que en medio,
para hacer esa transformación necesitamos necesariamente una matriz de 3×3. Quiere decir que esa matriz T mayúscula, ¿sí?, va a ser una matriz de 3×3. Y lo que va a hacer esta matriz es que nos va a pasar, nos va a proyectar el tensor de esfuerzos que originalmente estaba en el sistema LT al sistema XY. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. Ok. Después, abajo, tenemos la relación inversa. Es decir, si estamos o tenemos proyectado el tensor de esfuerzos en el sistema XY y queremos regresarlo al sistema LT, pues entonces multiplicamos por la matriz T'. T' en este caso sabemos que es inversa de la matriz T mayúscula. Nada más que yo por efectos didácticos digo que es T'. T', pero es la inversa de T, sabes que es la inversa de T. Pero es una matriz T' que nos pasa, nos proyecta el tensor de esfuerzos en el sistema LT a partir del tensor de esfuerzos en XY. Es decir, nos hace el paso entre el sistema XY y el sistema LT en el caso de los esfuerzos. ¿Dudas hasta aquí? Bien, después tenemos una tercera ecuación. Esta tercera ecuación nos transforma el tensor de esfuerzos que está proyectado en LT, perdón, el tensor de deformaciones que está proyectado en LT al sistema XY. Nos pasa el tensor de deformaciones que originalmente está en LT a el sistema XY. Entonces, igual, estamos hablando de los mismos tensores, es decir, este tensor de deformaciones proyectado en LT es el mismo que este tensor de deformaciones proyectado en XY, solo que lo estamos proyectando en otro sistema de ejes coordenados, pero sigue siendo el mismo. Y para lograrlo necesitamos esta matriz D mayúscula, D de delta. Entonces, también, al igual que la matriz T, esta matriz D mayúscula va a ser una matriz de 3×3. ¿Sí? Necesariamente. ¿Sí? Inicialmente tenemos un tensor que está representado por una matriz de 3×1 y vamos a obtener otra matriz de 3×1, pues necesariamente el producto tendría que ser por una matriz de 3×3. Entonces, D mayúscula sabemos que tiene que ser una matriz de 3×3. Y la relación inversa que está abajo, ¿sí?, nos pasa o nos proyecta el tensor de deformaciones en el sistema LT a partir del tensor de deformaciones proyectado en XY. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, Sí. ¿y esas matrices de transformación son ortogonales? Sí. ¿O Sí, son para... Estamos hablando... bueno, espérame. Sí, son matrices de transformación, son matrices que nos van a pasar de un sistema a otro, pero no necesariamente los sistemas son ortogonales. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando de una transformación que está en el mismo plano, pero no necesariamente el sistema de ejes coordenados X y Y y LT, o sea, son sistemas que coinciden con los ejes ortogonales del otro, no. O sea, están rotados un ángulo θ, y ese ángulo θ no necesariamente es 90 grados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no serían ortogonales. Ahora, no sé si a eso te refieres. sí, bueno, era para saber si la inversa de esas matrices de transformación No es la era igual a transpuesta. su transpuesta. No es la No, ¿verdad? transpuesta, no. Ok. Sí, no es la transpuesta. Bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿dudas hasta aquí? Profe, ¿qué diferencias tiene la matriz T con la matriz D? Bueno, sabemos, o sea, es decir, en términos de unidades, las unidades necesariamente son adimensionales, es decir,
Los elementos de todas estas matrices son adimensionales y deben de estar en función del ángulo teta. Entonces, normalmente, los elementos de estas matrices van a ser funciones trigonométricas del ángulo teta. ¿Sí? Eso es lo que sí sabemos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no... ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos. Entonces, ahorita de todos modos vamos a ver eso, pero ahorita lo importante es que sabemos que necesitamos estas matrices. Estas 4 matrices, y esas son las herramientas que nos van a permitir pasar no solamente los esfuerzos y las deformaciones, sino todas las ecuaciones que acabamos de ver, las vamos a pasar en el nuevo sistema de ejes coordenados. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero estas son nuestras herramientas. Entonces, sabemos que obviamente estas matrices, sus elementos, pues tienen que ser adimensionales. Las unidades de esos elementos tienen que ser adimensionales y que necesariamente debe estar involucrado el ángulo teta. Entonces sabemos que los elementos de todas estas matrices son funciones trigonométricas del ángulo teta. Es lo que sabemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora, sabiendo que tenemos estas T, T', D y D', entonces ya tenemos la información necesaria para establecer las ecuaciones, más bien, para proyectar las ecuaciones que acabamos de ver, las ecuaciones constitutivas, tanto de rigidez como flexibilidad, que ahorita las tenemos solo en el sistema de ejes principales, y, a ver, traten de establecer las transformaciones, o más bien obtener estas ecuaciones que acabamos de tener, pero ahora proyectadas en el sistema XY. Ahora ahí les doy 5 minutos. Otra, ¿podría repetir eso, profe? Es que no, Sí. O sea, estas son nuestras herramientas, ¿estamos de acuerdo? Son solo nuestras herramientas, pero son las herramientas necesarias y suficientes para que podamos transformar las 2 ecuaciones que acabamos de ver, tanto la rigidez como la flexibilidad, que ahorita solamente están proyectadas en el sistema LT, y las queremos pasar al sistema XY, toda la ecuación. Entonces transformen las ecuaciones constitutivas que ahorita están en LT, pásenlas a XY. Lo necesario y suficiente para poder hacer eso está aquí, en esta pantalla que tienen enfrente de ustedes. Ahí están las 4 transformaciones que son nuestras herramientas y que son las que necesitan saber para poder hacer eso que les digo. Sí, a ver, trátenlo de hacer. Bueno, si no pueden, pues ahorita lo vemos de todas maneras, pero ahí, traten de hacerlo.
Profe, para los elementos de rigidez térmica e higrométrica, ¿cómo aplica también la T Es y que la tienes D? que verlo como una ecuación. Sí, o sea, tienes que transformar la ecuación completa. No transformes o no trates de transformar parte por parte, sino Ok, transforma la ecuación completa. ¿Sí? ok. ¿Sí? ¿Sí salió? So, vamos a revisar. Si no, ahorita todos vamos a revisar las transformaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra ecuación. Aquí está la ecuación de flexibilidad contractada. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces tenemos aquí nuestra ecuación de flexibilidad contractada, bueno, notada de manera contractada más bien, pero está aquí. Y a esta la vamos a transformar o la vamos a proyectar en el sistema XY. Es la misma ecuación. En esta ecuación intervienen esos tensores son los mismos, no lo estamos cambiando. Lo único que vamos a hacer es toda esa ecuación y obviamente todos los tensores que están involucrados ahí, los vamos a proyectar en el nuevo sistema de ejes coordenados XY. Entonces, primero, lo que sí podemos hacer, o lo que sabemos de antemano, es de que estamos en el mismo plano, es decir, LT y XY son el mismo plano. Y estamos en una condición simplificadora de esfuerzo plano. Quiere decir que al final, la forma que nos debe dar la ecuación, pues es la misma. Es decir, vamos a tener unas deformaciones en XY que van a ser igual a un producto de la matriz de rigidez ahora en XY por los esfuerzos en XY más el delta T, que es un escalar, que ese no cambia, por los coeficientes de expansión térmica, pero ahora proyectados en XY, más delta H, que es un escalar y que no cambia, multiplicados por un tensor, que van a ser los coeficientes de expansión higrométricos, ahora en XY. Entonces sabemos que el resultado así tiene que ser, porque seguimos estando en una condición de esfuerzo plano. Bien. Entonces, sin embargo, tenemos que, o sea, la variable aquí dependiente son las deformaciones en XY ahora. Entonces, tenemos una transformación que nos dice que las deformaciones en XY va a ser igual a las deformaciones en LT por la matriz D. Bueno, pues entonces, si toda esta ecuación nos dice que aquí son las deformaciones en LT, pues entonces sustituimos la ecuación de flexibilidad que tenemos en LT en esta ecuación de transformación, la que está aquí. Y lo que obtenemos es que la deformación es en XY, pues más bien al hacer esta sustitución, pues entonces como si multiplicáramos esta ecuación por la matriz D. Todos los términos los multiplicamos por la matriz D, lo cual aparece aquí y aparece aquí. Y entonces aquí aparecería D por la matriz S en LT, aquí seguiría estando sigma en LT. Pero sigma en LT va a ser igual al producto de sigma XY por T'. Por lo tanto, a eso lo sustituimos aquí. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? Y entonces lo que obtenemos es esta ecuación que está aquí. Como nosotros sabemos que este resultado
tiene que ser igual a esto. Entonces quiere decir que este doble producto que está aquí, perdón, ¿qué estoy haciendo? Este doble producto que está aquí, eso necesariamente representa la matriz de flexibilidad en XY. Que esto que está aquí, este producto que es D por alfa L, alfa en LT, tiene que ser igual a alfa en XY, y que este producto que está aquí, D por beta, va a ser igual a beta en XY. Entonces, eso significa que la matriz de flexibilidad ahora proyectada en el sistema XY va a ser el resultado de este doble producto que está aquí. Alfa en XY, este tensor de coeficientes de expansión térmicos, va a ser el resultado, en XY, va a ser el resultado de el producto de este tensor de coeficientes de expansión térmicos que están en LT por la matriz D. Y que este tensor de coeficientes de expansión higrométricos proyectados en XY va a ser el resultado del producto de los coeficientes de expansión higrométricos en LT por la matriz D. ¿Sí se entiende lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. O sea, son puras sustituciones. Estamos en álgebra lineal. Son puras sustituciones en álgebra lineal. O sea, ahí no habría ningún problema. Entonces, bien, a ver, traten de hacer lo mismo, pero ahora con la ecuación constitutiva de rigidez, que originalmente está en LT, y pásenla a XY, utilizando como herramientas las 4 que tenemos ahí, ¿no? Bueno,
Bien. ¿Sí obtuvieron la transformación? Bueno, entonces vamos a revisarla. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, entonces aquí Sí, tenemos profe. nuestra ecuación que teníamos proyectada en el sistema LT. Aquí podemos hacer primero esta sustitución, ¿no? O sea, la deformación LT que va a ser igual a la deformación en XY por D', eso lo metemos aquí, y posteriormente toda esta ecuación la sustituimos en esta transformación, ¿no? Que alfa en LT multiplicado por la matriz T, pues va a ser esto. Y eso significa que pues, multiplicamos toda la ecuación por esta matriz T. Y el resultado es esto. Pero entonces, como no estamos cambiando de condición simplificadora, es decir, tenemos que obtener una ecuación constitutiva en la cual, pues, estamos en una membrana, seguimos estando en una membrana, pues entonces sabemos que el resultado tiene que ser igual igual, pero proyectado ahora en XY. Quiere decir que necesariamente este doble producto que está aquí, pues va a ser la matriz de rigidez, pero ahora en XY, que este producto que está aquí de los coeficientes de rigidez térmica por la matriz T, pues va a ser la rigidez térmica en XY, que los coeficientes de expansión higrométrica en LT por la matriz T, pues va Sí, perfecto. Entonces, ya sabemos la transformación. Es decir, haciendo esta transformación de toda la ecuación, también obtenemos las transformaciones individuales de cada uno de los tensores que conforman esta ecuación. Es decir, ahorita ya sabemos cómo obtener la matriz S, la matriz de flexibilidad en XY, cómo obtener los coeficientes de expansión térmicos en XY, cómo obtener los coeficientes de expansión higrométricos en XY, cómo obtener la matriz de rigidez en XY, cómo obtener la rigidez térmica en XY, cómo obtener la rigidez higrométrica en XY. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces aquí lo que sí vemos, una cosa muy importante, si se fijan, entre estos dos, es que los coeficientes de expansión térmica y los coeficientes de expansión higrométricos les aplican las mismas transformaciones que a las deformaciones. Y eso es lógico, puesto que delta T multiplicado por el coeficiente de expansión térmico son justamente las deformaciones de origen térmico, o delta H multiplicado por los coeficientes beta, pues van a ser las deformaciones de origen higrométrico. Y por otro lado, vemos que a las rigideces térmicas les aplican las mismas transformaciones que a los esfuerzos. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, podemos hacer la transformación inversa. Ahorita ya tenemos nuestras ecuaciones constitutivas proyectadas en el sistema XY, pero igual, utilizando nuestras 4 transformaciones que ya vimos, nuestras 4 herramientas, podemos volver a proyectar estas ecuaciones en el
Bien, creo que ya estamos de vuelta. Todos. Ok, entonces, bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla. Nos quedamos. Voy a ponerlo pantalla completa. Nos estábamos hablando de que incluso podríamos nosotros volver a proyectar a partir de estas ecuaciones que ahora están en XY, volverlas a proyectar en el sistema LT. Y eso pues lo tendríamos aquí, es decir, aquí tendríamos nuestra ecuación de flexibilidades en XY y utilizando nuestras herramientas, es decir, primero podríamos sustituir en lugar de nuestro esfuerzo en XY, el producto de T por los esfuerzos en LT, aquí, y posteriormente sustituir esta ecuación, meterla en la transformación de las deformaciones, como está aquí. Y eso nos daría esto que está aquí, y esto significaría, pues obviamente esto, en donde SLT pues va a ser este doble producto, este alfa LT pues va a ser este producto, y beta LT sería este producto. Entonces nos damos cuenta aquí igual, que los coeficientes de expansión térmicos y los coeficientes de expansión higrométricos les aplican las mismas transformaciones que para las deformaciones. Igual, si tenemos la ecuación de rigidez, la que tenemos aquí, ya proyectada en el sistema XY, y la queremos pasar ahora al sistema LT, pues entonces, primero hacemos esta transformación. Las deformaciones en XY, pues va a ser el resultado del producto de las deformaciones en LT por D, eso lo sustituimos directamente aquí. Y después, toda esta ecuación la metemos aquí en esta transformación, y lo que nos da es esto que está aquí. Lo que significa, pues obviamente, esto que está aquí, en donde QLT pues va a ser igual a este doble producto. ¿Sí? La rigidez térmica en LT pues va a ser la rigidez térmica en XY por la matriz T'. La rigidez higrométrica en XY multiplicada por T' pues va a ser igual a la rigidez higrométrica en LT. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, hay aquí algo interesante en la ecuación de rigidez, ya sea en XY o en LT, pues finalmente es la misma ecuación, nada más que acuérdense que para que podamos hacer esa operación, podamos trabajar con esa ecuación, necesitamos proyectar todos los tensores en el mismo sistema de ejes coordenados, ya sea en XY o en LT. Pero aquí, como lo vemos, tanto en XY aquí como en LT, aparecen estos signos menos. Claro, sabemos de dónde vienen estos signos menos desde el punto de vista matemático porque tuvimos que multiplicar por la matriz Q, que es la inversa de S, y después despejamos y por lo tanto aparecieron esos signos. Claro, desde el punto de vista matemático sabemos de dónde vienen esos signos. Ahora, yo lo que les pregunto es, desde el punto de vista físico, ¿por qué en esta ecuación de rigidez, ya sea proyectada en XY o en LT, están estos signos negativos? Su explicación no desde el punto de vista matemático, sino la explicación desde el punto de vista físico. O sea, en la ecuación de flexibilidad no hay problema porque sabemos que estamos sumando contribuciones, la contribución a las deformaciones por efecto mecánico, la contribución a las deformaciones por efecto térmico y la contribución a las deformaciones por efectos higrométricos, claro. En este caso estamos analizando las ecuaciones de rigidez y aparecen esos signos menos. Ya sabemos de dónde vienen desde el punto de vista matemáticas, porque acabamos de hacer la deducción. Sin embargo, yo lo que quiero es que entiendan desde el punto de vista físico por qué aparecen esos signos menos. A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Podría ser que esos efectos disminuyen esfuerzos? Bueno, esa es la cosa que, bueno, ok, no exactamente van a disminuir los esfuerzos. A ver, vamos a entender justamente lo que nos está diciendo la ecuación. Entonces, esta ecuación, claro, esos tres términos contribuyen de una manera a los esfuerzos.
Los primeros serían los esfuerzos que tienen origen en las deformaciones. Y los otros dos serían los esfuerzos que tienen origen en el incremento de humedad y en el incremento de temperatura. Entonces vamos a analizar, les voy a poner un caso. Vamos a suponer, porque esta ecuación sería la misma, bueno, que fuera un material isotrópico o que fuera este material compuesto ortotrópico. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen una placa de cualquier material y esa placa está restringida de todos lados. Bueno, no. Vamos a suponer en primera instancia que ustedes tienen esta placa, más bien esta hoja, o esta membrana, porque estamos hablando de una membrana, no de una placa. Entonces tienen una hoja, ¿no? Como la hoja de papel, pero ahora vamos a suponer que fuera una hoja de acetato, una hoja de acrílico, una hoja de polietileno, ¿sí? Para no hablar de material compuesto, pero sería lo mismo para que ustedes se lo puedan imaginar. Entonces, vamos a suponer que la tenemos sobre el piso. Y vamos a suponer que está libre, simplemente está apoyada en el piso. Y lo que vamos a hacer nosotros es agregarle un incremento de temperatura. ¿Qué pasa a esa lámina, a esa hoja de ese material si le imponemos un incremento de temperatura positivo? Si los coeficientes de expansión térmicos de ese material son positivos, entonces lo que esperaríamos es que esa hoja pues crezca en dimensiones, o sea, crecería en dimensiones. Yo les pregunto, en ese escenario, ¿cuáles serían los esfuerzos que se están dando de origen térmico? No, o sea, está libre la placa. Ustedes nada más le están imponiendo un incremento de temperatura, le están calentando con la pistola de aire. ¿Cuáles son los esfuerzos? Vamos a suponer que se homogeniza a la misma temperatura, o sea, se aplicó el mismo delta T a cualquier punto de esa lámina. O sea, lo que esperaríamos pues, es que se expanda, si los coeficientes de expansión térmicos son positivos. O sea, yo les pregunto, ¿cuáles son los esfuerzos que se están desarrollando en ese material? Bueno, eso tiene que ver con la otra ecuación. Pero la respuesta es que no se están desarrollando ningún esfuerzo, porque la hoja está libre de expandirse. Vamos a analizar el caso en el que tenemos la misma hoja del mismo material, pero ahora está restringida de todos los bordes. Es decir, no puede crecer en dimensiones y tampoco puede contraerse, no puede reducirse las dimensiones, está restringida en todo el perímetro. Y ustedes le imponen el mismo incremento de temperatura delta T positivo. La hoja tendería a expandirse, pero no puede. ¿Qué se está generando? ¿Cuáles serán? Se están generando unos esfuerzos. ¿Cómo son esos esfuerzos? ¿Serían de tensión o de compresión? De compresión, ¿no? Claro. O sea, serían esfuerzos negativos. Y eso es lo mismo que nos está diciendo esta ecuación. Es decir, ¿cuánto es la deformación que le estamos permitiendo que tenga esta hoja? 0. O sea, este término aquí serían, las componentes serían 0 porque estamos restringiendo de todos lados. O sea, las deformaciones impuestas a ese material serían 0. Por lo tanto, quiere decir que multiplicado todas estas componentes del tensor de deformaciones que son 0, multiplicados por esto, pues todo este término se nos hace 0. Multiplicado por el delta T, que es positivo, y si estos coeficientes de rigidez térmica son positivos, pues entonces lo que nos da o lo que nos dice la ecuación es que se están formando unos esfuerzos negativos. Y eso es lógico, puesto que la hoja trata de expandirse, pero no puede. Si no puede, entonces quiere decir que están desarrollándose esfuerzos de compresión al interior. Lo mismo pasaría si impusiéramos un incremento de humedad positivo. Entonces, estaría restringido
la hoja está restringida de expandirse, le imponemos un incremento, es decir, lo metemos al agua, por ejemplo, le echamos agua, esperamos un rato, pero trataría de expandirse, pero no puede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir que ahí se están formando esfuerzos negativos. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo, ¿sí? Estamos imponiendo una deformación cero. Entonces, de ahí es la explicación, digamos, física de por qué aparecen estos signos negativos. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces ya con esto sabemos cuáles son las transformaciones, qué es lo que nos hace falta. Ya sabemos transformar proyectar estas ecuaciones de XY a LT o de LT a XY. Sabemos, si tenemos la matriz de rigidez en LT o la matriz de flexibilidad en LT, podemos encontrar la matriz de rigidez en XY o la matriz de flexibilidad en XY. Si tenemos los coeficientes de expansión térmicos en LT, podemos obtener los coeficientes de expansión térmicos en XY, o al revés, o igual los coeficientes de expansión higrométricos. Tenemos en LT y ya sabemos qué hacer para obtener los coeficientes de expansión higrométricos en XY. Pero lo que nos hace falta para poner esto en práctica es justamente los elementos de las matrices T, T', D y D'. O sea, sabemos para qué nos sirven esas matrices, pero todavía no conocemos cuáles son los elementos de esas matrices de transformación. Entonces, en la próxima clase, nos vamos a llevar como 2 clases en eso, vamos a encontrar justamente los elementos de esas matrices. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien, entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sale? De acuerdo, profe. De acuerdo. De acuerdo, profe. Entonces estudien, por favor. Repasen lo que hemos visto. Vamos a ver ya cuáles son esas matrices. ¿Sale? Sale, profe. Sí, profe. Gracias, Sí, profesor. profe.